Hola a todos. Este programa de hoy va a ser muy interesante para ustedes, para todos nosotros. Yo le puse como título Ciudadanos de Dios. Vamos a hablar sobre el patriotismo, el nacionalismo, las cosas que están referidas a nuestro país, cada país en donde pertenecemos, y cuál es en realidad lo que tenemos que hacer como cristianos en relación a los deberes nacionales y patrióticos. Entonces va a ser un programa muy interesante. Vamos a recordar algunas cosas de nuestras historias, así que les digo, quédense con nosotros. Gracias. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Muy bien. Como siempre, reciban un saludo muy afectuoso de la congregación de San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, Texas. Para todos los que en algún momento nos puedan visitar, encantadísimos de la vida, ahí está la congregación. Para alguna asistencia espiritual, para alguna situación, para algo que ustedes necesiten en ese sentido, pues estamos para ello. Y bueno, pues este programa va a ser muy interesante porque como vivimos todos en naciones diferentes, tenemos deberes patrióticos que cumplir, desde una simple votación por un político hasta a veces en condiciones extremas tener que participar en un conflicto armado o situaciones de esa naturaleza. Entonces, a veces decimos, bueno, pero ¿qué es lo que Dios nos dice respecto a ello? Eso es algo muy, muy importante que a veces nos deja temblando un poquito ahora sí que la cabeza, decir, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Sí? Vamos a leer Romanos capítulo 13 y sobre la marcha vamos haciendo ajustes. Dice: todos debemos someternos a las autoridades, dice Romanos capítulo 13. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. O sea, esto ya de entrada, no sé, algunas personas quisieran borrarlo de la Biblia, ¿verdad? Porque van a decir, es que no puede ser. Si este corrupto político, aquel otro y aquel ladrón y aquel aprovechado y él piensa que esto, aquello, aprueba leyes que no son, tendrán razón quizás, porque a lo mejor sí hay, y no a lo mejor, sí hay personas que están dentro de los poderes públicos y que son personas malas o desagradables. Pues sí, por supuesto, en todos lados hay. Pero eso no significa que no estén ahí porque Dios lo permitió. Hay que entender eso también. Para ir armando nuestra plática de hoy, la mayoría de los países viven sistemas, al menos la mayoría de los países, al menos Estados Unidos, México y algunos países más, viven sistemas, le llamamos democráticos, ¿sí? Son países republicanos en el sentido de que tienen generalmente tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. O sea, es decir, el ejecutivo pues es el presidente, los gobernadores, los alcaldes, los mayors, toda esa gente, los que dirigen, ¿sí? Los legislativos pues son los diputados, los congresistas, los senadores, todo ese tipo de cosas. Y los judiciales pues es el sistema de lo que es las leyes, pues los jueces, los ministerios públicos, toda esa gente que está haciendo ese tipo de juzgar o de verificar las leyes en el país, de aplicar las leyes más bien. Bueno, muchos países en América Latina están también designados así, entonces tenemos más o menos la misma hay algunos que no están igual, pero bueno, más o menos estamos en esa misma condición, lo cual hace que tengamos ciertas similitudes en general. La mayoría votamos por nuestros gobernantes y por los legisladores y por todos los representantes de la ley. La mayoría de las comunidades votan por ellos, lo cual hace que sea elegido un puesto público. Entonces, no quiere decir, yo he conocido personas que dicen, es que de 4 candidatos tengo que votar por uno, pues ni uno sirve, pero tengo que votar por uno. Bueno, pues a lo mejor los candidatos buenos, a lo mejor él si fuera candidato sería mejor candidato, pero probablemente no quiera. Entonces tampoco nos quejemos de que hay malos candidatos si no participamos los que pensamos que somos buenos candidatos. En fin, todo está designado por Dios, ¿sí? No quiere decir con esto que Dios quiera que tengamos corrupción en los niveles de gobierno, no.
pero Dios permite y Dios accede a que esto suceda, ¿sí? Dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Alguien dirá, ay no, pues es que cuando escribió San Pablo eso, pues no estaban estos corruptos que tenemos ahorita. No, estaban peores, porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba dominado por los romanos, ¿sí? Entonces está escribiendo Pablo, está escribiendo sobre un país que está siendo dominado, y para ser dominado primero tuvo que ser conquistado militarmente, es decir, un pueblo cautivo que no podía votar por sus gobernantes, ¿sí? Nosotros al menos podemos votar por los gobernantes, pero ellos no podían votar, ellos tenían que someterse a una situación. Entonces, si San Pablo le está diciendo eso a ellos, pues imagínense nosotros, estamos muchísimo más privilegiados, por supuesto. Dice, los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Es decir, el gobierno, por mucho que lo puedas criticar, ¿sí?, está destinado por Dios, pero para llevar a cabo lo mejor para la sociedad, ¿sí?, y castigar a los que están en contra. Yo sé que es muy complicado esto, por lo mismo que nuestras historias particulares en asuntos de esto pues varían mucho, pero no tenemos que olvidar, sobre todo el pueblo cristiano, que la voluntad de Dios siempre se pone de manifiesto en este tipo de cosas, porque aquí lo marca, ¿sí? No es porque yo lo piense o alguien lo piense, sino porque aquí no lo está diciendo la palabra de Dios. Las autoridades están puestas por Dios y están puestas con la idea de mejorar este mundo, esta ciudad, esta humanidad, ¿sí?, y de sancionar a las personas que están en contra. Por eso, si se han fijado ustedes, algunos delitos, dice, se persiguen de oficio. Es decir, si por ejemplo a mí me roban algo, yo puedo ir a denunciarlo. Pero si yo no lo denuncio, la policía no hace nada. Pero si hay un asesinato, ¿sí?, la policía va a investigar aunque nadie lo denuncie. O sea, es algo que se denuncia de oficio, es algo que tiene que perseguirse. ¿Por qué? Porque es incorrecto para la sociedad que haya habido un asesinato. Entonces no es que un ciudadano se queje, sino de que la autoridad dice, esto se tiene que seguir a fuerza, ¿sí? Dice, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. O sea, tú te estás quejando de que la autoridad es mala o X cosa, pues ponte a hacer las cosas bien. Ponte a hacer las cosas bien y la autoridad no va a tener ningún problema contigo. ¿Por qué? Porque la autoridad siempre va a estar inclinada al respeto de los derechos, a esto, de aquello y todo lo. Entonces, si tú vas manejando a una velocidad que excede el límite que nos marca, pues por supuesto que alguien te va a detener. Y todavía si te enojas tú porque te detuvo, oye, pues estás arriba del límite. O sea, tú eres el que está mal, ¿sí? Si yo golpeo a una persona porque un arranque de furia y esa persona habla a la policía y me detienen, o sea, no estés enojado con la policía. Enójate contigo porque tú fuiste el que hizo la agresión. Porque tú fuiste, si tú no golpeas a nadie, lo más seguro es que no tengas ningún problema. Eso es lo más seguro, ¿sí? Dice, haz lo bueno y tendrás su aprobación. La autoridad está al servicio de Dios para tu bien. O sea, Dios, no quiere decir que Dios estableció el sistema republicano o democrático, no. De hecho, durante la civilización inmensas que ha tenido esta humanidad, hemos tenido diferentes formas de gobierno. Desde que ni siquiera sabemos cómo eran las primeras civilizaciones, pero les aseguro que ha habido muchas formas de organización, digamos, en lo que podemos llamar de un gobierno de una localidad, de un país o lo que sea, una región, ¿sí? Desde los patriarcas que mencionan ahí, por ejemplo, la época de los jueces en la Biblia, eran personajes que imponían el respeto y la autoridad. De hecho, Moisés en ese sentido era un juez, Josué era un juez, Samson era un juez, y luego vinieron la época de los reyes. Y así, ha habido diferentes tipos de autoridad, pero toda esta autoridad ha sido puesta por Dios. La autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer. Dice, fíjense muy bien de aquí, dice, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. O sea, las armas que portan
las autoridades, tanto las civiles como militares, o sea, no son diokis. O sea, están para infundir y para hacer respetar la ley y la justicia. ¿Y qué es la ley? Pues cada pueblo define lo que es la ley en su entorno. O sea, los representantes definen lo que es correcto y lo que es incorrecto de acuerdo a una situación, digamos, consenso popular u opinión de los partidos políticos, etc. Y lo que tú quieras. Pero al final de cuentas es respetar la ley. Si la ley cambia, pues cambian también las costumbres y las actividades. Todo esto está permitido por Dios. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Dice, por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. O sea, que tú estés, o sea, que no estés sometido a la autoridad nada más porque sabes que te pueden arrestar o golpear o disparar un arma, no, sino por motivos de conciencia. O sea, que tú sepas con claridad de que esa autoridad, aunque tú la consideres negativa o mala, esa autoridad está puesta por Dios. Así lo dice aquí. No lo digo yo, aquí lo dice aquí. O sea, esa autoridad está puesta por Dios. Aunque tú digas, pero es que esa persona, esto y aquello, y tendrá los defectos del mundo, pues ¿quién no los tiene? Digo, si vamos a pensar, si vamos a criticar a una persona que está en el gobierno, ¿sí? Algunas personas, y bueno, hemos tenido muchísimos ejemplos, personas que dentro de la corriente política contraria a la que esté, dicen, es que esto no se hace así, se hace así, y se hace quién sabe qué, y cuando ellos llegan al poder, terminan haciendo cosas peores. Y eso también tenemos ejemplos, miles de ejemplos en ese sentido. O sea, podemos hablar muchas cosas, pero cuando estamos a cargo y nos damos cuenta de lo que es estar frente a un escenario político donde tienes que dirigir un segmento de la población con reglas, con esto, con otro, ya no es tan fácil. Es muy fácil criticar, es muy fácil levantar voz y aventar piedras y decir que no sirve el que está. Pero cuando te ponen a ti, ahí la cosa cambia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Bueno, pues todo eso tenemos que tener motivos de conciencia. O sea, tenemos que entender que Dios le dio a esa persona la oportunidad y le dio lo que le haya dado para que lo haga. Eso es mucho, mucho, muy importante tenerlo. Por eso, más que miedo, tenemos que tener motivo de conciencia, ¿sí? Fíjense lo que sigue diciendo. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Recuerden aquella episodio donde Jesús, donde lo tratan de hacer que él diga que es incorrecto que se pague impuestos al César o que es correcto que los pague. Y él dice, dame la moneda. Dice, ¿qué imagen trae aquí el César? Pues dale al César lo que es del César. Si es de él acuñó esta moneda, dásela. Dice, a Dios dale lo que tienes que darle a Dios. Y los dejó pasmados y callados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo era correcto. O sea, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento y cada cosa en lo que corresponde. Vamos a hacer una pequeña pausa para el video musical y regresamos. Regresando a nuestro tema, hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿sí? Las leyes y todo lo que está aquí en nuestro mundo está instituido por Dios. No tenemos por qué estar negándolo, sino más bien tenemos que estar agradeciendo a Dios y pidiendo por las autoridades, por supuesto. O sea, lo que tenemos que hacer es pedir sabiduría, pedir mejoría a nuestras autoridades para que ellos puedan desempeñar mejor su servicio, ¿sí? No se trata de que solamente los critiquemos, sino de que podamos nosotros ayudar en lo posible a la autoridad, a las instituciones gubernamentales. Les voy a decir una cosa, hay muchos problemas a veces con lo que es el cumplimiento de las obligaciones, del patriotismo, de las cosas que nuestro país necesita o que nos indica. Hay gente que ni siquiera quiere cantar un himno nacional o saludar una bandera. Y esto es una cosa complicada porque entonces en vez de acercarnos a la comunidad,
nos alejamos, nos hacemos sectas, o sea, como si todo fuera malo y yo tengo que cubrirme con algo bueno. O sea, yo no puedo contaminarme con nadie. Y esto no es lo que hizo Jesús. Jesús platicaba con pecadores, con personas desechadas de la sociedad, ¿sí? O sea, él se juntaba con personas que estaban ante los ojos de la sociedad, estaban mal, recaudadores de impuestos, prostitutas. Él andaba con ellos porque él quería acercar el evangelio a ellos, ¿sí? Si nosotros asumimos la actitud de yo no quiero juntarme con nadie que sea malo, corrupto o feo, entonces estamos nosotros segmentándonos, ¿sí? No tiene nada de malo el participar en nuestras actividades patrióticas o nacionales, ¿sí? De hecho, cuando saludamos una bandera, no estamos haciendo un acto de idolatría, estamos saludando un símbolo nacional. El problema es que a veces no sabemos qué símbolo estamos saludando porque no lo conocemos. Nuestro problema es que no sabemos la historia de los países de cada quien. Aquí en Estados Unidos, la bandera norteamericana tiene una historia tremendamente bonita. Estamos hablando de las barras, las estrellas, que simbolizan las 13 colonias fundadas allá por el 1607, por allá, la primera colonia, y tardaron muchos años en fundarse otras. Estamos saludando las estrellas que no son más que los estados de gran nación, ¿sí? Cada estrellita simboliza un estado de los Estados Unidos. Entonces estamos saludándonos a nosotros mismos, pues. O sea, no estamos saludando un símbolo maligno, no. Estamos saludando, yo sé que es un pedazo de tela, pero es un pedazo de tela que simboliza nuestra historia de cada pueblo, en este caso. En el caso de Estados Unidos, su bandera de barras, estrellas, simboliza, cada color tiene un significado, etcétera, ¿sí? La primera vez que se instituyó la bandera, estamos hablando de prácticamente un año después de aquel legendario 4 de julio. Estamos hablando del 14 de junio del 77, que es cuando se conmemora todavía el Día de la Bandera en Estados Unidos. Entonces, la construcción de la bandera tardó 184 años en construir desde las primeras 3 estrellas hasta las 50 que tiene ahorita. O sea, tardaron muchísimo. Ya tenemos, son 63 años más o menos de esta última versión. Creo que la última estrella se le añadió en el año 1960. Entonces ya tenemos, la bandera norteamericana ya tiene un buen rato. Son como 246 años del nacimiento de la bandera. Junto con la bandera, el himno nacional americano, que es una poesía de un poeta que estuvo presente en un movimiento específico de la guerra contra Inglaterra de 1812. Es una guerra muy específica. Estaban en el fuerte de Baltimore y en septiembre del 1814, y esta persona fue testiga de cómo fue la defensa del fuerte, y él escribe un poema, y ese poema se convierte en el himno nacional americano. O sea, todo tiene una historia, ¿sí? Las estrellas centellantes de la bandera se llama el himno ya traducido al español, ¿sí? Toda una historia hermosa. Y luego, en lado, para los que somos mexicanos, obviamente, qué bárbaro. O sea, nuestra historia nacional también involucra muchísimos aspectos. De hecho, la bandera nacional mexicana tiene su origen en 1821, con aquel tratado de Agustín de Iturbide, que curiosamente Agustín Iturbide es un antihéroe ya, o sea, considerado después como villano de la historia. En su momento era bueno y después fue malo, así son los tiempos. La bandera nacional involucra un aspecto de la época prehispánica, el águila devorando a la serpiente, como una escenificación de la cultura prehispánica. Al igual se le añaden los colores verde, blanco y rojo como el pacto de unidad al momento de la consumación de la independencia. Aunque hay muchos escritos actuales, pero están equivocados. El pacto trigarante, color rojo, significa la unión, ¿sí? Todos los mexicanos son unidos, ya no hay castas, ni españoles criollos, ni españoles peninsulares, nada, todos son unidos. La unión, el color rojo. En aquel tiempo la religión católica como religión oficial, que era el color blanco, y el color verde, que es la independencia, ¿sí? Entonces, verde, blanco y rojo son los colores de la bandera, que fue instituida en 1821. Ya después, con el tiempo, cambiaron por las cuestiones de la Reforma, sobre todo Benito Juárez,
cambia algunos aspectos de la Reforma y hace que la Iglesia Católica no sea la única forma de concepción religiosa en el país, sino promueve las leyes de reforma. Ya por aquel lejano 1860 estipula que hay apertura religiosa y cualquier persona puede creer en el aspecto religioso que él considere. Y eso abre la puerta más adelante para que otros personajes oscuros puedan aportar la bienvenida a los primeros misioneros cristianos en México, ya entrado el siglo XX y después de la Revolución, ya con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que también son a veces señalados personajes oscuros, pero ellos son los que permitieron que entrara el Evangelio. Fíjense nomás para que vean. A veces lo que las personas pensamos que son personajes oscuros o malos, Dios los usa para sus propósitos. Sí, así de simple. El himno nacional mexicano, ¿sí?, establecido en 1854, también un himno muy hermoso y esto y lo otro, también hecho y mandado construir por otro antihéroe de la sociedad mexicana, Antonio López de Santana. O sea, las cosas suceden por algo. Nosotros no somos quien para criticar. ¿Por qué? Nosotros somos espectadores de la historia y nosotros tenemos que confiar en que la historia, a pesar de que la humanidad es corrupta y con gran pecado, aún así Dios dirige a su pueblo hacia los caminos que Él considera. Al final de cuentas, podremos quejarnos de mil cosas respecto a nuestros gobernantes y lo que tú quieras, pero al final de cuentas, en nuestros países, al menos en los principales países que podemos mencionar, Estados Unidos, México y otros más, tenemos libertad religiosa, tenemos oportunidad de congregarnos en una iglesia, no somos perseguidos nada más porque vamos a una iglesia. O sea, tenemos cosas muy interesantes y muy buenas, y eso es producto de la evolución de las leyes, de los gobernantes, de todo. Entonces, no estemos quejándonos nada más. Tengamos que tener conciencia de que Dios ha permitido que las cosas se hagan como están hechas, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, paguen a todos los que deben de pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra, que es justamente lo que les estoy diciendo. Fíjense muy bien. Paguen a todos los que deben de pagar, ya sea que deban pagar tributo, ¿sí?, impuesto, respeto u honra. O sea, estamos honrando, no estamos honrando un pedazo de tela. No es idolatría el saludar una bandera o el cantar un himno. Estamos respetando y honrando a las personas que nos precedieron en la construcción de este país, del país en el que pertenecemos. En Estados Unidos, a todos los que estuvieron en aquel Congreso Continental en la época de la Revolución Americana, en la época de la Guerra Civil, todos los que le añadieron, todos los que murieron por dar patria, libertad al país de Norteamérica, así como en México y en toda América Latina. Tuvimos diferentes momentos heroicos, diferentes ejércitos, diferentes personajes. O sea, no es que estamos rindiéndole idolatría, estamos simplemente respetando y honrando, dice aquí. Y lo dice San Pablo, dice, paguen a todos los que deban de pagar, ya sea tributo, impuesto, respeto u honra, dinero, prestigio, reconocimiento. O sea, no te cuesta nada reconocer que todas esas personas en su momento participaron en algo que Dios dispuso que se podía hacer. Recordando en tu memoria momentos, acontecimientos, festejos, cosas de ese tipo, ¿sí? Aquí en Estados Unidos se festeja mucho el 5 de mayo como fiesta mexicana nacional en Estados Unidos, una cosa un poco extraña, ¿verdad? Pero justamente es porque el 5 de mayo en México se detuvo al ejército invasor francés, el cual hubiera venido a dañar o a afectar positivamente a las fuerzas confederadas del sur de Estados Unidos, porque ya estaba la guerra civil. Si los franceses hubieran atravesado México en el año del 62, en mayo del 62, la batalla las batallas decisivas hubieran sido, la de Gettysburg hubiera sido diferente el resultado, porque hubieran contado con ayuda de los europeos franceses. Sin embargo, ya en el siguiente año, en el 63, ya se pudo nivelar la situación. Entonces, todo tiene un porqué, ¿sí? Todo tiene un porqué. No está mal festejar una situación de esas. Hay que ponerle respeto
a las personas que estuvieron antes que nosotros. Dice, no tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que entendemos clásicamente que nos lo dijo Jesús. El amor no hace daño a nadie, dice el versículo 10, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Todo lo que está de fondo en esto es el amor de Cristo. Y si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, vamos a poder tener la justa medida para entender nuestra sociedad, nuestros gobernantes, la gente que nos rodea, los buenos y los malos. O sea, el amor de Cristo te tiene que dar para todo, para tus amigos y para tus enemigos. Por eso, si tenemos nosotros alguna situación de reservas en nuestro ser, hay que orar. Hay que leer la palabra de Dios, hay que orar, hay que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, comprensión, que nos aumente la fe para poder subsistir en este mundo, en esta humanidad, con estas cosas que tenemos aquí alrededor. No vamos a tener un pétalo de rosa, vamos a tener situaciones complicadas también, desde contaminación y lo que tú quieras. Estamos en este mundo, Dios nos puso aquí, Dios permite todo esto, pero acuérdate que tenemos una promesa de que esto algún día va a acabar y nos va a recibir en sus moradas celestiales. Y esa es la promesa y la esperanza que como cristianos llevamos en nuestra mente y corazón. Y eso es lo mejor. Dios les bendiga.